Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. También quiero desearles que para este año que entró, tengan todos ustedes un feliz año durante todo el año 2024, lleno de mucha prosperidad, de mucha abundancia, un año donde haya mucha victoria, mucho triunfo en cada uno de sus proyectos, en cada uno de sus planes, en cada uno de sus sueños, que todo se pueda en su vida realizar, se pueda todo concretar. Eso es lo más importante. También ponernos esto en la mente. Tarea número 1, empoderar este tema. Si usted lo empodera, créame, amigo, amiga, que usted tiene mucho para ganar. En la vida surgen muchas cosas y obviamente llegan a nuestra vida muchas experiencias. Las experiencias que llegan pueden ser positivas y negativas, pero lo importante es que aquí todos nosotros reconozcamos que todo lo que llega a nuestra vida no es un sobrante, sino es un faltante que nos está haciendo para ajustar un poco más las cosas de nuestro camino en esta vida. Así que toda experiencia que llegue, buena o mala, debe ser bien recibida. Todo tropiezo, todo error, toda frustración, depresiones, ansiedades, angustias, preocupaciones, todo cuanto llega hace parte de nuestro camino. Y no nos debe alejar de que todo eso que llega es porque simplemente cada prueba que viene con la vida viene añadida con esas cosas. Así que por eso es bueno que siempre registremos en nuestras vidas un enorme ánimo, una alta motivación. Y hagamos todo lo mejor porque en nuestra vida las cosas surjan. Empezando porque sabemos que Dios, que es un hacedor de milagros, un curador total, un amplificador de la bandeja de bendiciones, digámoslo así. Una persona que nos está todo el tiempo protegiendo y todo el tiempo nos está favoreciendo para que en nuestras situaciones de nuestra profesión nos vaya bien, en nuestro arte, en lo que estemos haciendo nos vaya bien. Hay que confiar. Yo digo una cosa muy importante, uno debe confiar en Dios y en uno mismo. Pero cuando uno habla de confiar en Dios y en uno mismo se refiere a que todos nosotros tenemos capacidades excepcionales, tenemos enormes inteligencias y tenemos energías inteligentes que trabajan para nosotros todo el tiempo. Así que tenemos que tener presente, confiar mucho en Dios y en nosotros. La vida nos dará todo lo demás que necesitemos y nos lo ajustará en nuestro camino en el momento oportuno que sea. ¿Vale? Bien, entonces, el día de hoy vamos a registrar un titular para este video que es Bed Project 5, este será el número 15. Esto tiene que ver con el módulo Estos Servicios y va a ser el M04. ¿Cuál es la finalidad de este video? Plasmar en nuestro Web Project una pequeña utilidad que corresponde a establecer los gastos que a diario tenemos que generar cuando estamos tratando etológicamente un perrito. Esto representa que cuando estamos trabajando con el perrito, cada día, así como hemos visto la manera de ingresar nuestros ingresos, ¿no? También debemos ser conscientes de ingresar nuestros egresos, es decir, nuestros gastos, porque pues las cosas no se hacen de la nada. Ejemplo, si un perrito inicia hoy su proceso etológico, lo más importante y lo primero que habrá que enseñarle es el llamado y para eso se necesitarán elementos como una soga. Ejemplo, tendremos que comprar tal vez unos 5 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros de soga y eso representa un gasto. Hemos recibido, vamos a poner un ejemplo, para tratar ese perrito, hemos recibido una suma de, ¿qué le digo yo? Por día, de 150,000 pesos. Pero de esos 150,000 pesos que hemos recibido por un día, un ejemplo, vamos a tener que gastar en elementos, en recursos para poder entrenar ese perro. Y eso representa de pronto invertir en un juguete, invertir de pronto en comida, invertir en comprar una pechuga de pollo
o comprar cualquier cantidad de concentrado, o comprar alguna cosa que nos va a servir para que nuestro entrenamiento con ese perrito sea muy supremamente efectivo y tengamos que generar después resultados al cliente que nos está dando esa confianza de tener su perro, de tratar su perro, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tengamos nosotros presente y lo vayamos a registrar en nuestro sistema. Así como sucede en las empresas. Uno tiene una empresa, uno administra los ingresos, administra los egresos, tiene un resultado de ventas, pero también tiene un resultado de compras y de gastos. Y al final tenemos que obtener un resumen donde vamos a conocer cuál fue nuestra utilidad frente al negocio. Es decir, ganamos tanto y tanto gastamos. Tuvimos que comprar cosas, pudo ser un gasto o pudo ser una compra. Pero todas estas dos cosas se van a disminuir, obviamente, de nuestros ingresos, porque no solamente será comprar cosas, también tendremos que en algún momento contratar personal y eso también representa un gasto. Entonces, no podemos hacer cifras locas y fantasiales pensando, yo me gané tanto y eso fue lo que obtuve. No, porque también tenemos que ser conscientes que en nuestro negocio también tenemos que gastar. Bien, entonces, ¿a dónde vamos a incluir ese registro de gastos? ¿Dónde debe ese registro de gastos quedar puesto? Aquí tenemos en nuestro web project, entrando aquí donde dice empezar una labor, vamos a tomar aquí ya Sandra, directora, vamos a darle aquí un enter, vamos a entrar con nuestra clave 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ay, perdón, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Una vez dentro, entonces, ¿dónde tenemos nosotros el sistema de etología? Lo tenemos en servicios, allá es donde lo vamos a colocar. Entonces, donde hablamos de la etología, que es aquí donde dice consulta, que ahí es donde el punto etológico, entonces donde dice agendar, siempre entramos, y donde dice menú, ahí vamos a entrar nosotros al menú. Aquí, recordemos que nosotros tenemos establecido los registros de todos los perritos que etológicamente hemos ido tratando durante determinado tiempo. Hasta el momento nosotros hemos conocido cómo incorporar un registro para hacer un seguimiento y mantener una visualización de todos esos registros, pero también requerimos otro botón que tenga que ver con la parte del gasto. Entonces, si vamos a hablar de otro botón que tiene que ver con el gasto, entonces tenemos que tener un botón que sea para registrar ese gasto y otro botón para conocer a través de su visualización todo lo que fue el total de esos gastos que se generaron cuando tratamos ese perrito, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos que establecer una comunicación o una conexión a través de la clave de el servicio etológico. En este caso, pues este número que tenemos acá será el indicador, la clave, y por otro lado será el número de la mascota. Esas dos cosas deben estar presentes en el registro, ¿sí? Y de ahí vendrá una tabla donde vamos a establecer valores de todos los elementos que podríamos nosotros considerar que incursionan en un gasto. Entonces podremos hablar de, por ejemplo, comprar soga, comprar comida, pero ¿qué clase de comida? Comprar concentrado, comprar pollo, ¿sí? O comprar carne, o comprar menudencias, o comprar una, por ejemplo, dieta bar, ¿sí? O comprar un juguete, cosas de ese tipo, más exactamente cosas de ese tipo. Todo eso son gastos que obviamente los tenemos que declarar, los tenemos que establecer para poder saber exactamente a la final en nuestro ritmo si valió la pena el negocio o no. Es más, porque si usted toma este Pet Project 5 y se lo va a vender a un cliente, tenga en cuenta que usted lo que le va a vender al cliente no es la aplicación, le va a vender es una licencia. La licencia obviamente va a valer de pronto menos, la aplicación toda completa, o sea, hablamos de derechos, ¿no? Vender los derechos de esto puede salir muy costoso, porque los derechos, venderlos, se necesita un contrato, ¿sí? Que estipule la venta de esos derechos, pensando que otra persona no puede participar de ese derecho.
Es decir, se vuelve único y dueño completamente de la aplicación. Así que otra persona que quiere intentar venderlo va a meterse en problemas judiciales por culpa de estas cosas. Entonces, más bien podemos hablar de una licencia. Y una licencia, pues obviamente es hablar de un permiso. Un permiso que uno tiene para poder utilizar esa aplicación. Y obviamente ese permiso pues no va a ser ni siquiera el 10% de lo que vale la aplicación. Me explico. Si la aplicación cuesta aproximadamente 10 millones de pesos, un 10% es 1 millón de pesos. Pero como les digo, ni siquiera de un 10% va a valer esa licencia. Puede llegar a valer de pronto solamente un 0.05% o un 0.15% o un 0.30%, ¿sí? Del valor general, ¿no? Del valor general. En términos, estamos hablando de que de un 100%, la licencia puede estar valiendo 1%, un 2%, un 3%, un 4%, un 5%, ¿ves? Entonces, es muy diferente y estaríamos hablando de una moderación, porque muchas veces de pronto la gente dice, yo tengo una aplicación muy interesante que hace esto, aquello y lo otro, pero cuando lo vamos a vender, viene una maleta de frustraciones frente a ese detalle, porque aquella persona que va a comprar, lo más seguro es que va a decir, ay, qué pena con ustedes, no lo puedo comprar porque es muy costoso y yo no tengo todo ese dinero en mi bolsillo. ¿Ve? Entonces, eso ya empieza a generar la suma de frustraciones en la otra persona, porque si no, definitivamente yo tengo una aplicación y no la puedo vender, no puedo hacer nada con ella. Entonces, si yo invertí tanto dinero en esa aplicación, pues no tengo cómo volver a retornar mi dinero, o sea, no tengo cómo obtener una ganancia de eso. Entonces, ¿cómo nosotros venimos a obtener ganancias de un software? Manejando licencias. Licencias. Entonces, si yo le voy a vender a, B o C, le voy a vender la licencia, lo que yo haré cuando venda esa licencia es de pronto cambiar logos, los nombres de la empresa, los colores que quieran, es lo que yo estaré vendiéndole a esa persona, pero le estaré vendiendo es una licencia en la cual no me compromete ni me hace perder, ¿ve? Ni me hace perder. ¿Qué hace Microsoft Corporation en el mundo? Tiene tanto dinero porque al fin y cuentas lo que ellos venden son licencias para poder usar el software, las licencias. Y aún así, venden licencias y sin embargo hay colados, ¿no? Porque mucha gente va a piratear el aplicativo y muchos van a terminar apoderándose de eso y no van a pagar absolutamente ningún peso. Pero obvio, como todo en esta vida, ¿no es cierto? Algunos sí quieren pagar esa licencia porque respetan el trabajo que se ha desarrollado, pero mientras tanto otros no lo van a hacer. Pero el mundo está rodeado de eso. La mitad es un proceso de maldad y la otra mitad es un proceso de bondad. Lo importante es que todo viene a ser un balance, ¿no? Entonces existe la generosidad y existe la bondad. Entonces simplemente aquel que es un desarrollador de software lo que está simplemente haciendo es tratando de ser generoso en el mundo que vive. Y su boomerang lo está arrojando de una manera positiva que cuando vuelva a su mano pues vendrá con buena onda, con buena vibra y no vendrá mal, ¿no es cierto? Porque todo lo que uno haga bien llega bueno, pero así también todo lo que uno haga mal llega mal. En fin, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a concentrar aquí para poder meter esos elementos, esos mecanismos? Entonces, aquí nosotros encontramos un pequeño espacio, aquí en este lado. En este espacio vamos a incorporar ese botón que sería registrar el gasto. Y aquí, en este espacio, simplemente vamos a acomodar el botón. Entonces, de pronto, esto que está aquí, vamos a empequeñecerlo o bajar y hacer un espacio más, o simplemente este espacio que está aquí lo vamos a reducir de tal manera que este cuadrito que está acá lo podamos reducir un poco más, ¿no es cierto? O sencillamente ampliamos un poco más el tamaño de la ventana y punto aparte. Entonces, primeramente vamos a meter esos dos botones, ¿listo? Vamos a hacer aquí un clic derecho, vamos a ir aquí a la vista del diseño, ¿listo? Aquí vamos a cerrar un momento, aquí también vamos a cerrar, aquí vamos simplemente a cerrar esta ventana y vamos entonces a colocar ese botón. Obvio, el color de ese botón va a ser otro color, ¿no? No vamos a decir que va a ser el verde que tenemos acá, va a ser otro color. Pero entonces mire lo que vamos a hacer acá.
este botoncito que está acá, vamos a sacar de este una copia, con control C, entonces aquí vamos al detalle, control B, ahí está, y lo que vamos a hacer es ubicarlo en este punto, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a ubicar, lo vamos a reducir un poquito, puede ser ahí, vamos a bajar acá un poco, ahí está, y dentro de este, lo que vamos a decir es registrar, y acá, en esta palabra vamos a escribir la palabra gasto, registrar gasto, ¿sí? Eso por un lado. Y el color que le vamos a asignar a esto, a través de formato, va a ser en su fondo un color, hablemos de un color azul, por ejemplo. Puede ser un azul, pero entonces, como aquí ya tenemos un azul, pongamos este azul oscuro que tenemos acá. Este sería perfecto. Entonces, este color así como está, ahora vamos a hacerlo aquí, en este espacio. Entonces, en este espacio acá, vamos aquí a bajar un poco más este elemento. Puede ser así. Este botón lo vamos a bajar un poquito más. Este otro botón acá, ahí está, lo vamos a bajar un poquito más. Ahí está, perfecto. Y acá entonces simplemente vamos a adelgazar o bajar un poquito este recuadro que está acá. Estos elementos que están aquí, simplemente lo que vamos a hacer es subir un poco más acá. Este otro lo vamos a subir un poquito más aquí. Ahí, puede ser ahí. Y acá entonces lo que vamos a hacer es tomar este elemento y vamos a sacar de este una copia, control C, control V. Y este otro lo vamos a mover acá, en este punto, ahí. Pero entonces queremos que todos queden iguales en materia del ancho. Ahí está. Entonces vamos a organizar. Vamos a ir aquí donde dice tamaño y espacio. Vamos a decirle aquí ajustar al ancho, al más ancho. Y alinear a la izquierda los elementos. ¿Listo? Entonces acá simplemente vamos a escribir la palabra visualizar gastos. No será gastos, sino gastos, porque pueden ser varios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una vez que ya tenemos estos dos elementos, cada uno tiene un nombre. Este se llama, aquí a través de la pestaña formato, este se llama comando 81 y este se llama comando 82. ¿Listo? Bueno, ¿qué viene a continuación? Crear una tabla que nos permita generar eso. Entonces, la tabla que vamos a generar acá tiene que ser una tabla que cuando nosotros la estemos trabajando nos permita agregar datos, digamos 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad que necesitemos que tengan que ver con ese elemento. ¿Listo? Recordemos que habrán dos puntos importantes que se deben de registrar. Entre ellos es el ID, servicio odontológico, y el ID mascota. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y lo otro es el autonúmero, ¿no es cierto? Que ese irá siempre cambiando. Y otro punto va a ser el detalle de ese gasto. Y otro punto va a ser el valor de ese gasto. Y el otro punto es ese gasto, ¿cómo se canceló? ¿Anticipadamente o al final de la sesión? Eso es muy importante tenerlo presente. No es nada malo que hay que hacer ahí. Como se darán cuenta, es una cosa muy limitada, muy pequeña, no requiere de tanta cosa. Entonces, ahí vamos. Bueno. Otro punto importante es que, como nosotros hemos visto en sesiones anteriores, cuando nosotros estamos agregando botones, es obvio que pues se acomodan nuevos elementos en la ventana. Entonces, esto implica que en el detalle hay que reorganizar el orden de los elementos, de los controles. Entonces, para eso nos vamos a ir al diseño y recordemos que debemos estar en detalle y ahí tenemos que reacomodar el orden de la tabulación. Entonces, dámosle aquí orden de tabulación y aquí vamos a darle lo siguiente. Al final, ahí vamos a ver, está el comando 81, 82, perfecto, ahí está bien. ¿De acuerdo? Bueno, es eso. Punto siguiente. Entonces, una vez que ya tenemos esto establecido, entonces, ahora vamos a crear esa tabla. Entonces, esa tabla tenemos que hablar de algo
relacionado con estos servicios. Entonces aquí vamos a grabar, guardar. Entonces, ¿qué hemos modificado nosotros hasta aquí? El FMCS estos servicios. Esto es lo que hemos modificado hasta acá. Recuerden esa ventana. FMCS estos servicios. Es lo que hemos modificado. No más. ¿Listo? Bueno. Entonces cerramos este formulario. Y vamos ahora aquí a escribir la palabra eto. Entonces, en eto, nosotros tenemos aquí algo que dice METO Servicios DET. Hay otro que dice METO Servicios DET CC ADIM, que es el de Centro Canino de Adiestramiento. Tenemos tareas de etología, tenemos lo relacionado con lo del talento humano, ¿sí? Entonces, a nivel de METO Servicio DET, ¿no es cierto?, que es el que básicamente guarda todos los registros de etología. Activemos acá un momentico esa parte acá. Ese es grande porque ese tiene 148 registros. ¿Por qué? Porque está registrando todos los ítems que tienen que ver con la etología de un perrito, ¿no? Ok, entonces necesitamos un archivo que nos permita guardar esa parte. Entonces, METO Servicio raya DET nos guarda los detalles de la etología. Pero vamos a hablar de otra tabla que se llama METO Servicio raya al piso de raya al piso gasto. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que crear una tablita. Vamos aquí a hablar de la tabla, ¿no? Esa tablita vamos a llamarla, vamos a guardar y vamos a llamar esa tablita METO Servicio raya al piso de raya al piso gastos. Gastos, ¿de acuerdo? Gastos. Y le damos aquí a aceptar. ¿Bien? Entonces ya ahí tenemos eso. Bueno, ahora, haciendo aquí un clic derecho, vamos a ir a la vista del diseño. Entonces, el primer elemento, obviamente, que tenemos que tener establecido es el IDE. ¿Sí? El IDE. ¿Qué es el elemento? Es el campo que va guardando todos los registros que van ingresando en una forma secuencial. O sea, no importa si es el 1, 2, 3, 4, va guardando, ¿no es cierto? Pero el siguiente registro, el siguiente control o campo será primeramente el IDE, vamos a ponerlo así, IDE ETO, ¿no? IDE ETO DET, y vamos a ponerle la palabra GTO, que significa gasto. En este vamos a guardar el código del servicio etológico. Entonces, esto es un texto corto, ¿no? Después vendrá el IDE de la mascota. IDE mascota. Mascota, ¿listo? El IDE de mascota es un dato numérico. Luego vendrá la fecha en que se realizó ese gasto. Entonces sería fecha GTO ETO. ¿Sí? Entonces ahí vamos a decirle fecha, ¿listo? Luego vendría el detalle, ¿no? Entonces sería detalle gasto, GTO. Obviamente es texto corto. Luego vendrá el valor gasto, ETO. Será este sería moneda. ¿Cómo se pagó eso? Entonces sería forma pago, observación pago, digámoslo así, OBS pago. Esto significa ahí en texto corto que puede ser anticipado o al final del servicio. Y no sería nada más. Entonces, esos son todos los elementos que tendría la tabla. Ahora bien, una vez que tenemos esos elementos de la tabla, vamos aquí a guardar. ¿Y qué vendría ahora a continuación para cuadrar acá? Entonces, en la fecha del gasto ETO, recordemos que el formato que tenemos que aquí establecer es un formato de fecha corta. ¿Listo? No más.
Vamos a manejar así. No vamos a trabajar máscara de entrada, porque la intención es que la máscara de entrada, a ver, cuando nosotros agregamos la máscara de entrada sucede una cosa. En el momento en que se acciona, va a ser rápido el ingreso, pero entonces a algunos les gusta mucho manejar el selector de fechas, pero también a otros les gustan las cosas más rápidas, como por ejemplo Control Shift, Shift 2 puntos, ¿no? Les gusta más rápido eso. Entonces vamos a dejarlo libre para que la persona elija lo que realmente le guste, ¿de acuerdo? Bueno, en materia del detalle, para trabajar el detalle, ahí sería importante establecer una pequeña tabla en la cual nosotros tengamos la posibilidad de que cuando la llamemos, nos dé la posibilidad de conectarnos con diferentes detalles de gasto. No se trata de poner al usuario a escribir las cosas, sino más bien ser más inteligentes y más, más, ¿qué digo yo? Más proactivos, digámoslo así, más proactivos. En el sentido de que en vez de poner a un usuario que escriba y que cometa de vez en cuando errores porque se distrajo, más bien dejémoslo que sea que seleccione el tipo de gasto, ¿sí? Si no lo hay, pues que ellos después puedan ingresar más elementos a esa tablita, así, de manera tal. El valor del gasto que pueda quedar libre para asumir cualquier valor. No vamos a hacer eso de que este vale tanto, no, porque estamos hablando de que el día a día los precios varían. Hoy podemos encontrar, un ejemplo, una pechuga de pollo en 15.000 pesos, pero de pronto mañana la podemos encontrar en 12.000 o la podemos encontrar en 17, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso debe de quedar libre. En materia de la observación del pago, ahí sí sería bueno establecer una cosa más práctica, como sería, por ejemplo, aquí donde dice OBS pago y dice texto corto, vamos a ir aquí a búsqueda y aquí donde dice mostrar control, vamos a abrir y vamos a poner un cuadro combinado y aquí donde dice tabla consulta vamos a abrir y vamos a colocar lista de valores y aquí donde dice origen de la fila, ahí tenemos los tres punticos, entonces vamos a escribir lo siguiente. Anticipado, entonces antes, entonces aquí ponemos AS que significa antes del servicio y otro que sería final del servicio. AS antes del servicio y FS final del servicio y no más, ¿listo? Para que esto no sea modificado, entonces donde dice permitir valores, permitir la edición de la lista, ahí dice sí, vamos a decirle que no. ¿Esto con qué fin se hace? De que cuando yo me pare aquí no salgan los tres punticos suspensivos. Es decir, cuando estamos trabajando ya directamente en el formulario no aparezcan unos punticos suspensivos allá como la señal de vamos a entrar a otra cosa, no. Queda cerrado. ¿Listo? Queda cerrado. Bueno, eso sería en el caso de lo que es el OBS pago. Y en materia del detalle gasto sí nos toca crear otra tablita, que sería una tabla alternativa donde vamos a generar esa clase de elementos. Bueno, entonces aquí vamos a grabar. Vamos a guardar aquí, vamos a cerrar aquí. Echemos una pequeña revisada donde dice método, servicio, detalle, ahí. Y vamos a ir a la vista del diseño donde dice mascota, dice número, no hay ahí nada establecido. Perfecto. Cerramos acá. Acá donde dice detalle, gastos, método, servicio, vista, diseño. Donde dice valor, gasto, ahí dice moneda. Entonces, formato, moneda, perfecto. Y de mascota, ahí dice entero largo. Ok, listo, no es más. Bueno, creo que eso es todo hasta ahí. El detalle acá, dice 200, aquí, y de eto de GTO dice 255. Reduzcamos esto a un tamaño de 20 caracteres, no más. Por mucho 20 caracteres. Entonces ya está. Listo. No es nada más lo que tenemos que hacer. Guardamos acá. ¿Listo? Y cerramos. Bueno, ahora viene lo siguiente. Tenemos que crear una tabla que tenga esa información. Entonces esa tablita sería
por ejemplo, la tabla sería T gastos etología, ¿sí? T gastos etología. Entonces vamos a crear acá la tabla y vamos a llamarlo, vamos a guardar acá, y le vamos a llamar T mayúscula gastos etología. Listo, no es nada más lo que tenemos que hacer acá. Y esto, aquí hacemos un clic, vamos a guardar y vamos a ir al diseño. En este espacio donde dice ID vamos a escribirle nombre, no más, nombre, ¿sí? Y aquí sería un texto corto, eso es todo. De hecho, acá para el formato debería ser el símbolo mayor que, entonces le decimos al 062, ¿listo? Al 062 un código ASCII y el símbolo arroba. El símbolo arroba siempre nos habla de que solamente acepta letras, ¿no? El símbolo mayor que lo que hace es convertir todo en mayúscula, es decir, nunca se escriben cosas en minúsculas, sino todo el tiempo está siempre trabajando todo en mayúscula. ¿Listo? Bueno, vamos entonces aquí por otra parte, el tamaño del campo, entonces vamos a ponerle acá un tamaño de 50 como máximo, ¿no? Listo, 50 y vamos a guardar. ¿Listo? Vamos a guardar. Entonces, cerramos acá. Entonces ya tenemos dos tablas. Una se llama METO, Servicio Radial Piso de Radial Piso Gastos, y la otra se llama T Gastos Etología. Entonces, en T Gastos Etología vamos a abrir aquí este espacio. Ahí. Y ahí vamos a escribir entonces el primer nombre. Entonces aquí sería, por ejemplo, pechuga pollo. Enter. ¿Sí? Ahí ya quedó en mayúscula. Pechuga pollo. Concentrado. No vamos a hablar de qué tipo de concentrado. O, bueno, claro que si alguien dice qué clase de concentrado usted dio ese día, ahí sí tendríamos que entonces hablar del concentrado. Entonces pongámosle concentrado, por ejemplo, Monelo, tradicional. Concentrado Chunky Cordero, que es como el más habitual. Y concentrado marca genérica. Bueno, marca genérica quiere decir otra marca. Bueno, soga, ¿sí? Soga, entonces estamos hablando de 1 metro, ¿sí? Soga, 2 metros, ¿sí? O soga 5 metros, o soga 10 metros. Listo. ¿Qué otra cosa más? Juguete con sonido, ¿sí? Otra, juguete dispensador de concentrado. Existen unos juguetes que se llaman dispensadores de concentrado, que son juguetes que tienen como aberturas o requillitas especiales donde se le puede meter pepitas del concentrado. ¿Listo? Ok. Creo que por ahora no sería más. Por ahora, eso sería lo de inicial. Si en el momento en que estamos trabajando algo se nos viene a la mente, pues llegaremos a esta tabla y estaremos metiendo más datos acá, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a guardar acá, vamos a guardar aquí exactamente esto, cerremos acá, vamos a volver aquí a abrir, entonces ahí tenemos exactamente 10 registros, no tenemos más. Bueno. ¿Qué hacemos ahora con esa tabla que hemos manejado? Entonces, nos vamos a ir donde dice METO rayal piso de gastos, aquí, clic derecho, vamos a la vista al diseño. Y nos vamos a parar donde dice detalle del gasto. Entonces, aquí abrimos y vamos a decirle que hacemos un asistente para búsqueda. Abrimos, ¿listo?
Entonces él nos va a preguntar, ¿desea que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta? Siguiente. Entonces vamos a utilizar una tabla, ¿no? Entonces vamos a buscar la tabla, empieza por T, entonces se llama T, gastos, citología, le damos siguiente. Entonces, ¿cuál vamos a incorporar acá? El nombre, siguiente. Este va a ir ordenado ascendentemente, no, dejémoslo así, siguiente. Aquí abrimos ahí, listo, ok, ahí está. Entonces, siguiente. Aquí, crucial, definir qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros lo que vamos a hacer es agregar uno solo, listo. Pero más bien podríamos establecer agregar no uno, sino varios. Entonces, para eso vamos a tomar el cuadrito que dice permitir varios valores. ¿Esto qué significa? Que estaríamos marcando, porque puede que tenemos la plata para comprar la pichuga, tenemos la plata para comprar la soga, tenemos la plata para comprar el juguete, ¿sí? O simplemente unificado, digamos, o sea, individualmente uno u otro, ¿listo? Pero que tengamos la posibilidad de poder escoger eso. Entonces, para eso le decimos permitir valores, ¿listo? Le decimos aquí finalizar. Y le decimos acá que sí, es decir, desea modificar detalle GTO para almacenar varios valores, sí. Está listo. La tabla debe guardarse para que se puedan crear las relaciones. ¿Desea guardarlo ahora? Sí. Listo, está. Entonces, ¿ahora qué significa esto? Vamos a guardar acá. Entonces, significa que cuando nosotros abramos esto, estamos justamente aquí en el detalle, entonces al abrirlo, ahí podemos ver los elementos, uno puede elegir lo que necesita y listo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, amigo, amiga, ya tenemos establecido esa parte. Las dos tablas, entonces, voy a terminar aquí este video y en el próximo video vamos a hablar de la inclusión de esos elementos. No les voy a quitar más tiempo acá. Entonces vamos aquí a salir. Entonces aquí, hasta el momento, conclusión. ¿Qué hemos hecho en este video? Hablamos un poquito de filosofía. 2. Agregamos los 2 botones al formulario que tiene que ver con los servicios de etología. 3. Creamos las tablas y sus respectivas relaciones. Eso fue todo lo que hicimos. En el siguiente video vamos a hablar de cómo incorporar ya la programación de estos elementos, empezando por el elemento que iba a hablar de registrar el gasto. Muchas gracias, amigos, que tengan un hermoso día y les deseo lo mejor en la entrada de este año. Y no olviden suscribirse, no olviden por favor estar comentando y también estar compartiendo con sus amistades, con sus familiares, con sus empleados, con sus socios, con sus amigos, pues esta información, porque yo sé que para algunos sí es eso relevante, puede que para otros no, pero para algunos sí lo es relevante y para algunos sí es bastante interesante poder conocer el sitio, el canal para poder aprender. Muchas gracias, amigos, les habló Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de este sitio educativo con una web docencial www.infoyayote.cl. Hasta pronto.